Síganos por todas nuestras plataformas. Sí, ya estamos a esta hora con Educación Financiera, con Alejandro Mancilla, desde la capital, desde la comuna de Vitacura. Estamos con él en vivo, en directo. Ahí estaba mostrando a sus hijos, muy orgulloso ahí, Alejandro. Estábamos saliendo por HDTV, pero no había audio, así que tranquilo, solamente la imagen. Así que qué gusto de tenerte nuevamente, como todos los sábados, Alejandro Mancilla, en este, como tú dices, un granito de arena en la educación financiera, ¿no? Para las personas, para las pymes, para las empresas y para lo que está ocurriendo, no solamente en Chile y en el mundo. Y hoy día, bueno, estamos conectados con el mundo, estamos en vivo y en directo desde Madrid con tu invitado. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte, Alejandro. Estar contigo, compartiendo contigo, que es un agrado, y con los auditores. En esto, como hemos planteado, un granito de arena que es la educación financiera. Hoy día tenemos un tremendo invitado, don Luciano Pérez San José. Él es español, madrileño, trabajó muchos años en el Banco Santander y llegó a alcanzar el cargo de director a nivel mundial. Y por lo tanto, Luciano tiene una tremenda experiencia a nivel europeo y a nivel latinoamericano, porque tenía a cargo todas las oficinas de toda América, una tremenda experiencia en el tema financiero y en el tema de la relación con los bancos, con las empresas grandes, pequeñas, medianas empresas y las personas. Así que un agrado, sinceramente, Luciano, de tenerte aquí en este programa y para recoger tus experiencias y compartir y conversar. Sinceramente es una alegría y un agrado de tenerte. Muchas gracias, Alejandro, Hernán, y a los oyentes y televidentes de los canales de HE Radio. Sí, esto lo dijo, perdón, lo dijiste súper bien, HE Radio. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y bueno, como bien ha dicho Alejandro, he estado como 46 años en el Banco Santander. Entré con 17 años y en el banco pues me terminé jubilando y llegué al puesto de director corporativo de atención al cliente, lo cual significa que todo el tema de reclamos a nivel mundial, no solamente del banco, sino también de las empresas, del grupo, pues también dependían en cierta medida de mí. Y constantemente pues estaba con viajes por todo el mundo, con las oficinas y con las empresas del grupo. Eso es lo que os puedo contar. ¿Experiencia? Sí, mucha. Mucha, porque entré con 17 años, no sé cuántas carreras hice dentro del banco, y además de todo eso, os puedo decir, llegué a vivir como 7 fusiones y también fui un experto en fusionar bancos que compraba el banco nuestro, tanto dentro de España como fuera. Bueno, para nosotros, dame un segundo, Alejandro, para nosotros un honor tenerte acá en la radio, Luciano, de verdad. Nosotros con Alejandro estamos tratando de traer a este programa personas como tú, con una experiencia tremenda, con un conocimiento muy grande en cuanto a cómo se maneja la economía mundial. Nosotros lo hemos dicho muchas veces aquí con Alejandro, que nuestra economía es pequeñita, pero está vinculada al mundo. Somos un país con cierto orden económico, con cierto control de los temas macroeconómicos de nuestro país. Tenemos muchos problemas como todo el mundo, pero en general en la región de Latinoamérica somos un país que tiene menos problemas que muchos países, por supuesto. Así que quiero agradecerte primero tu gentileza a esta hora en Madrid, en ser de cerca de las 5 de la tarde. 4 horas más. 4 horas más, correcto. cerca de las 5 de la tarde. Así que gracias por compartir estos minutos con nosotros, Luciano. Gracias. Sí, mira, el tema de hoy es la relación. Podríamos compartir con Luciano la experiencia de España, con la tremenda visión y conocimiento que él tiene, que nos pueda comentar cuál es la situación de España en lo económico, cómo le ha afectado la pandemia, y eso en la economía, porque finalmente todo esto va a rebotar
en el pequeño empresario, en el comerciante y en las personas naturales. Yo no tengo mucho conocimiento, tantos datos de la situación de España, así que será un agrado compartir contigo, Luciano. Antes de ir con eso, Luciano, con esa pregunta que te hizo Alejandro, quiero comentarte que el año 2007 yo siempre estudié en la Universidad de la Vida, ¿ya? Que es una universidad que no se gradúa nunca, no se gradúa nunca, uno sigue aprendiendo. Y me tocó el año 2007 tomar un feniquito bueno, que yo vengo del mundo de la minería, y decidí ir a España. ¿Por qué a España 2007? Porque venían creciendo ustedes alrededor del 7, el 8%, era uno de los países que más crecía en el mundo. Y me pareció que era importante investigar cómo había sido el proceso de ustedes, cómo era el proceso entre los trabajadores y el Estado, los empresarios, cómo llegaban a crecer de esa manera. Entonces estuve ahí, me recibió la UGT, estas dos centrales que ustedes tienen, la UGT y Comisiones Obreras, y que la UGT, bueno, ahí la oficina está ahí en la Rambla, y tuve más de 30 reuniones, me reuní con políticos, con economistas, con dirigentes sindicales, fui a conocer la fábrica de automóviles SEAT ahí en Barcelona, estuve en una mina de carbón, estuve por muchos lugares, y me traje una buena impresión. De eso tuve más de 30, como te digo, reuniones, y fue interesante conocer ese proceso, así que conocí Madrid, tuve una agenda de 2 días ahí en Madrid. Por supuesto fui a conocer el Santiago Bernabéu por fuera nomás, porque había que pagar para entrar a conocerlo vacío. Conocí el de Barcelona, sí, entré al Nou Camp a conocerlo. Cuidado con el Barcelona, cuidado. Aquí somos merengue, mijo. Perfecto, merengue. Oye, entonces eso quería contarte un poquito, que me encantó estar en tu país. Lo único lamentable que quiero decirte, Luciano, que la mejor paella se hace en Barcelona en un restaurante chileno. ¿Qué te parece? Pues es muy posible, porque también te puedo decir que las mejores sopas y pillas que se comen en España se comen en mi casa. Perfecto, me parece. Pero muy bien. Bien, pues mira, Hernán, de lo que estás hablando, efectivamente, por aquella época que tú ya hablas del 2007-2008, estábamos ya con un tema de recesión, estábamos con un tema fuerte, muy fuerte. Lo que ocurre es que sí es cierto que España es gente muy trabajadora, es gente muy constante, es gente, como tú dices, que está, independientemente que vayas o no a la universidad, lo que sí está claro es que, por ejemplo, en el banco dedicábamos muchísimas horas, y las dedicamos más que nada por aprender y por seguir y hacer una carrera, ¿no? Te puedo hablar del banco como te puedo hablar también de las empresas que estás hablando, de SEAT y demás. Bien, ya han pasado muchos años y la realidad es que ahora mismo nos ha pillado el tema de la pandemia y nos ha pillado muy mal, muy mal. En primer lugar porque, por un lado, quizá el gobierno que tenemos había estado haciendo un gasto excesivo de los ahorros con los que se había encontrado, y a partir del momento que llega el tema de la pandemia, en el mes de marzo, pues lo que tenemos es un parón a partir de 2 meses después, a partir de mayo, en el que se empiezan a cerrar todo tipo de comercios y nos tenemos que quedar casi todos en casa prácticamente sin poder salir. Como puedes comprender, el problema es una caída tremenda con un déficit que ahora mismo, por ejemplo, en este año vamos a terminar, según el gobierno, con un menos 11,3, cuando el Fondo Monetario Internacional está hablando de un menos 14,1. Sí. Y tenemos el siguiente problema de la deuda. Nos estamos endeudando mucho y nos estamos endeudando tenemos una deuda de un 123%, que es lo que estima más o menos el Fondo Monetario Internacional, como vamos a terminar este año, a pesar de que el gobierno viene a decir que estamos en un 118. Para que os hagáis una idea, esos 5 puntos lo que suponen
son más de 50.000 millones de dólares, de pesos, de euros. Es muchísimo dinero. Por otro lado, el crecimiento del PIB ha caído, pues o va a caer este año un 11,2%, aunque la previsión del Fondo Monetario Internacional es superior, es un menos 12,8%. Y por otro lado tenemos la cuarta variable, que es el tema de la tasa de paro, de cesantía, que estamos, según las estimaciones del gobierno, en 16,8%, pero pensamos que vamos a terminar con un 23%. Quizá el peor país o el país con peores datos de toda Europa. Con lo cual la situación es realmente muy preocupante. Hay que tener en cuenta que ahora mismo pues tenemos como 21 millones de personas inactivas, entre inactivas y paradas, y hay trabajando como 13 millones con 9 más o menos. Evidentemente, por otro lado, tenemos que ahora el gobierno está tratando de sacar unos presupuestos adelante, que los va a sacar, precisamente con los socios con los que ha podido gobernar. Los socios son Podemos, es decir, los comunistas, separatistas, nacionalistas. Con la izquierda. Es con la izquierda. Evidentemente el presidente del gobierno ha podido, si hubiese querido, pactar y llegar a acuerdos con el centro y con la derecha. Sí. Pero no ha querido y bueno, tenemos lo que tenemos. Sí. Y eso es lo que hay. Entonces, la previsión, por un lado, el argumento de este gobierno es que son progresistas. Yo pongo en duda el tema del progreso porque lo que estamos viendo es que va a haber un gasto desbocado y no vemos de dónde va a salir el dinero. O sea, Europa nos va a poder ayudar con unos 140.000 millones, que son muchos, pero eso es hipotecarte a la larga, hipotecar a tus hijos, no sé si a los nietos también, y ya veremos a ver en qué se gasta esas cantidades tan fuertes de dinero. Esa es la realidad. Entonces la previsión, os digo, no hay muy buen ambiente en términos generales. Como hablabais el otro día de Estados Unidos, que hay un 50-50 dividido el país, aquí yo creo que también podemos hablar de un 50% que está dividido el país. Unos pensando en la izquierda y otros pensando en derecha. La realidad es la que vosotros incluso ya os he oído que habéis llegado en una conversación a tener, en el que decís, aquí lo que hay que hacer es, hay que pensar por el país, hay que pensar por todos los españoles, en el caso nuestro, lógicamente, y hay que unirse. Y no es el tema de lo que estamos viendo. Estamos viendo que lo que se crea es confusión y lo que se crea es división. Desgraciadamente, y esto es así, no hay vuelta de hoja. Esto es lo que, no sé la apreciación que vosotros estaréis teniendo desde fuera, pero esta es la realidad más o menos, y no quiero ser pesimista, pero es que es lo que hay. Sí, y los números, Alejandro, los números que está dando Luciano, los números no mienten. Es lo que hemos muchas veces hablado en este programa. A veces la gente tiende a opinar sobre el tema económico, pero no mira los números, y los números no mienten. Ahí el endeudamiento nuestro igual, o sea, nosotros no estamos muy lejos de del endeudamiento que tiene España, y no solamente España, muchos países. Los países desarrollados están endeudados sobre el 100% de su Producto Interno Bruto, y nosotros estamos alrededor del 35% de nuestro Producto Interno. Entonces son cifras duras y bastante preocupantes que están llegando, Luciano, Alejandro. Yo tomé nota de algunas cifras que mencionó Luciano y que son similares a lo que pasa en Chile. Una caída del PIB fuerte, un 11% en España, un 14% en Chile.
Es como que a la persona en su casa, allá en Cabildo, en Petorca, donde tú estás, Hernán, le digamos de un día para otro, sabe que su ingreso le voy a bajar el sueldo en un 14%. O sea, y además lo voy a endeudar. Y además usted está desempleado. Está desempleado, el ingreso que pueda tener, que será su jubilación, se la voy a bajar un 14%, y además lo voy a endeudar para que usted no tenga problemas. O sea, el peor de los mundos. Alto endeudamiento, caída de ingreso y desempleo. Y eso que pasa en España, que comenta Luciano, también pasa aquí en Chile. La pandemia sin duda que aceleró todos estos números negativos, pero lo importante ya es cómo salimos adelante. Y ahí lo que escucho a Luciano, en España no se ponen de acuerdo y aquí tampoco se han puesto de acuerdo. Luciano dijo una frase que yo la comparto plenamente: estamos hipotecados, nuestros hijos y nuestros nietos. Cuando uno está endeudado es esclavo. Cuando la deuda uno lo supera, uno pasa a ser esclavo del acreedor, del banco o de a quien le debo. No eres libre. Todos hemos tenido problemas de endeudamiento, yo también. Yo en algún minuto tuve un alto endeudamiento, o sea, alto. Y yo trabajé por muchos meses para puro pagar la deuda, porque la deuda tiene un costo, no es gratis. En Chile, la tasa de interés por el nivel de deuda, Chile debe 90.000 millones de dólares. Hoy día ha crecido fuertemente en los últimos, del gobierno anterior, hoy día casi se ha duplicado. Sí. Y eso no es gratis. No es gratis. A Chile eso le va a costar como 4.000 millones de dólares. Anuales. Y que no los tiene. La actividad ha caído un 11%, un 14% en España, un 11%. Entonces, es un mundo, y no hay que ser catastrofista. Aquí no estamos hablando a los auditores de un escenario negro y que está todo malo, no, pero esas son las cifras. Y esa deuda hay que pagarla. Y el desempleo, o sea, 21 millones de desempleados en España es una brutalidad. 21 millones entre personas inactivas o paradas, es decir, gente que no esté trabajando, 21 millones. Y en cambio tienes 13,9 millones de gente trabajando. Si los que están trabajando son los que tienen que pagar impuestos, sí, para mantener todo lo que se necesita en el país y mantener, pues, 10 millones de pensionistas, 2.600.000 empleados públicos, unos 4 millones de personas en el paro. Es decir, eso es prácticamente, es imposible. Claro, es imposible. Y entonces hay una cosa que está clara. Vamos a ver, si nosotros lo hemos visto con nuestros padres, y a nosotros, nuestros padres, lo que nos han enseñado es: tú no puedes gastar más de lo que entra en casa. Exacto. Y si tienes que gastar, lo que no puedes hacer es gastarlo en un auto. A lo mejor lo tienes que gastar, pues, en educación y en comer. Y esto es más o menos lo que está ocurriendo, pero no en mi país, en todos los países, porque hay una propaganda por parte de políticos como que, no sé, hay una alegría en el sentido de lo que están buscando es ciudadanos clientelares. Ese es el gran problema. Es decir, quieren gente subvencionada que les vote, cuando la gente lo que debe estar reclamando es trabajo, porque si tienes trabajo eres libre, y no solamente eres libre, sino que tienes la opción de ser algo más en la vida o alcanzar otras metas. Sí. Sí, ese es el tema. Permíteme un punto ahí, Luciano. Estamos con Alejandro Mancilla a esta hora en Educación Financiera, como todos los sábados, y nos acompaña Luciano Pérez San José, madrileño, ex director mundial del Banco Santander, por supuesto con una experiencia enorme en todo lo que tiene que ver con la economía. Pero quiero que nos diga, Luciano, porque nos va a servir mucho a nosotros. Nosotros también tuvimos en un momento de vuelta a la democracia creciendo en el orden promedio 3-4%. Hubo años que crecimos un poco más también. Pero aquí hay un tema relevante. Ustedes, ¿por qué yo voy a hacer el estudio allá? Porque ustedes tuvieron varios años creciendo a una tasa muy alta. Sí. ¿Cuál es tu análisis? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué del 2007 ya empieza la recesión y pierden esa
ese buen crecimiento que estaban teniendo, que eran ejemplo para el mundo. ¿Qué sucede ahí? ¿Dónde estuvo la falla? Porque es importante conocerla, porque nos sirve a nosotros. Hoy día estamos en una situación compleja en lo político, tenemos que crear una nueva constitución, estamos con un problema de poderes del Estado, tenemos un sinfín de problemas políticos que redundan después en las decisiones económicas. ¿Cuál es tu análisis? ¿Qué sucedió a ustedes después de un crecimiento tan espectacular y que lo hayan perdido esa senda? Bueno, pues mira, principalmente ten en cuenta que el principal motor de España es el turismo. Claro. Teníamos el tema turismo, teníamos el tema de fabricación de autos, que también somos un país importante en ello, y teníamos el tema de exportación, y exportábamos también bastante. Esas tres cosas, lógicamente, pues lo que hacen es tener una alegría dentro de lo que es la economía, porque las tiendas venden, los distribuidores reparten y porque los proveedores pues tienen trabajo como para traer materias y que otros las vendan. Eso es lo que principalmente hemos tenido, y también hemos tenido un tema de que no hemos llegado a tener en esos años, o sea, estaba muy controlado el tema de los tipos de interés, también hay que reconocer. Entonces te podías en cierta medida también endeudar y no tenías unas tasas muy elevadas. Sí. Entonces principalmente es eso, pero ten en cuenta que si ahora mismo aquí, que no llega un turista, pues todo lo que son bares, restaurantes y toda la zona de playa, eso está muerto o medio muerto. Si además de eso no hay un incentivo por parte del Estado o del gobierno, pues a este tipo de trabajadores y de pymes, pues lo tenemos muy mal, porque es que es imposible. O sea, esto es un tema de decir que pase pronto y veremos a ver cómo salimos de esta. Esa es la realidad. Eso es lo que al fin y al cabo yo detesto. También tener en cuenta de que yo creo que los presupuestos y el dinero que hay que gastar, hay que saber gastarlo. No se puede estar diciendo que vas a estar subvencionando determinadas cosas que no tienen nada que ver. Porque ahora mismo en España yo creo que la gente está, en cierta medida, como decirte, como adormecida. Con el problema que tenemos con la pandemia, ya el tema de la economía, pues la gente no tiene ni ganas ni de manifestarse, es que ni de salir. Ese es un verdadero problema, salvo que desgraciadamente vayamos más adelante y tengamos un problema mayor y entonces lógicamente la gente, si no come, tiene que salir. Yo en España no había visto lo que estoy viendo últimamente, que son las colas de gente que va a que le den comida a determinados sitios, bien a través de la iglesia, bien a través de los ayuntamientos, y al principio pues podías ver inmigrantes. Ahora no ves inmigrantes y ves gente joven española, gente que no está trabajando. Es que en ERTE, por ejemplo, que es un expediente de regularización de empleo temporal, hay gente, unos 250.000 personas que deberían de estar cobrando por parte del gobierno una ayuda y desde el mes de marzo no están cobrando. Entonces, es delicado. Además, también os digo una cosa. Por otro lado, yo lo que detecto aquí, los medios de comunicación. Los medios de comunicación silencian muchas cosas. Es una desgracia, pero lo están silenciando. Las cadenas de televisión, las que son estatales, hablan de otras cosas. Sí, hemos tenido el problema también con la pandemia. Oye, la pandemia desde el primer momento deberíamos de haber sabido todo el mundo lo malo que era, y aquí no salía ni el tema de los fallecidos, ni los muertos, ni nada. Es más, ¿qué os voy a decir? O sea, el gobierno ahora mismo sabemos que tenemos como 60.000 fallecidos. Y el gobierno dice que son como 40.000.
Bueno, eso O sea, siempre, las sin, cifras se ocultan, sí, pero las cifras sí, reales. no, y si se Lamentablemente. ocultan, si se ocultan lamentablemente por un tema de que no quieren ser o salir los primeros como los peores dentro de la lista. Pero bueno, Así es, ese es un poco lo que el está tema ocurriendo. como están. Vale. Alejandro, voy contigo. Mira, coincide exactamente. Yo hoy día recorté un artículo que sale en el diario, en el Mercurio de hoy, y habla del tema de los contagios, etcétera. El más afectado es Estados Unidos, con 11 millones de contagiados, 250.000 muertos. Y España, aquí estoy mirando las cifras, 1,5 millones contagiados y 40.769 muertos. Pero eso es lo oficial, lo que nos comenta Luciano. Y claramente es más la cifra. En Chile tenemos 500.000 casos y 14.000 muertos. Y sin duda que el tema de la pandemia, como nos ha obligado, yo estuve 4 meses en mi casa sin salir, y así tanta gente, Sí. millones de personas a nivel mundial. Y mira qué curioso, ¿eh? Este tema de la pandemia le ha pegado a todo Europa y a Estados Unidos y América, y los chinos nada. Mira qué curioso, ¿eh? Súper Qué curioso. curioso. Sí. Llama la atención. O sea, ¿por qué? ¿Por qué a ellos no? Si allá fue el origen O del están tema. ocultando la cifra. Yo O creo que están va ocultando, más por pero ahí. Va más que por ahí. también no es un No, bien andar ocultando, no es un bien. No, no, pero no, pero ellos están vendiendo muchos productos, se están adueñando de muchas empresas. Ya viste lo que ocurrió aquí en Chile. Bueno, tal vez Luciano no lo sepa, pero es una noticia fresca. Se acaba de comprar la principal distribuidora de energía de Chile, la CGE, la acaba de comprar Sí, una inversionista chino. O sea, sí, chino sí, no. sabemos que ha comprado hace rato, viene comprando bonos del Tesoro de Estados Unidos. Es un entranque Las Palmas que se está haciendo acá cerquita, el primer tranque que se está haciendo acá en la quinta región, está siendo financiado y hecho por empresas chinas. O sea, aquí los chinos. Yo leía un artículo por ahí, Luciano, por ahí por 2000, 2002, 2003, en un diario principal aquí en Chile, el Mercurio, donde se hablaba del gran león, que había un león, un gran león que estaba durmiendo. Y este león despertó y hoy día producen más del 50% de los insumos del mundo. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que está haciendo China, no solamente comprando estos bonos del tesoro, sino que apoderándose de muchas compañías en el mundo? o Es sea, que eso es lo que está pasando en el mundo, sí, mm, sí, Luciano. sí, Eh, China es una verdadera máquina. Lo primero, tienen dinero, tienen mucha gente mm, y saben copiar, saben perfecto. modificarlo, saben hacer las cosas mejor que los demás y más baratas, que ese es el tema Así principal, es. y no hay forma de competir con esta gente. Es dificilísimo competir. O sea, te Mm, tienes que dedicar a tu mercado y no hay más. O sea, es que es imposible. O sea, si ellos una pieza de ropa o de tela les sale baratísimo. O sea, la mano de obra también es muy barata. O sea, es que es sí, tremendo. Aparte mm. de tenían tecnología, porque, oye, evidentemente China no es lo que, como tú dices, lo que habíamos oído hablar antiguamente, ¿no? No. O sea, han despertado y bien. Sí. Mm, Sí. mm. Hasta los equipos de fútbol los compran también. Así es. Alejandro. ¿Cuánto? Los chinos son más de 1.200 millones. Tienen un ejército como 80 o 100 millones, ¿no? Como 80 millones de soldados. No hay ningún país en el mundo que tenga 80 millones de soldados. Y tienen un tremendo poder económico y un tremendo poder militar. Entonces las fuerzas a nivel mundial están cambiando. Ya Estados Unidos dejó de ser el gran motor, el gran referente de Occidente. Y China ya dejó de ser un país ultra pobre, hoy día ya es el actor a nivel mundial. Entonces, todo esto que estamos conversando con Luciano como preámbulo, como contexto, la persona que nos puede estar escuchando en la casa o viendo dirá, y bueno, ¿y a mí qué? Es evidente. Tienes razón.
pero Tienes sí razón. que sí que le impacta y profundamente, porque si esa persona que nos está escuchando está endeudado con los bancos, el banco le va a cobrar las tasas de interés y el banco le va a cobrar ese crédito, porque la plata que maneja el banco no es del banco, es del público. Si tú, Hernán, tienes una cuenta corriente en el banco o un depósito a plazo de 1.000.000 de pesos, ese 1.000.000 de pesos el banco no lo tiene en la bóveda, lo presta. Por lo tanto, el banco es un intermediador financiero. Capta la plata a través de cuentas corrientes, ahorro, depósito a plazo, etcétera, y la presta. En consecuencia, si esa persona que recibió un crédito del banco no lo paga, el banco lo va a cobrar, porque esa plata la tiene que restituir al depositante. Y el mensaje que yo creo que me gustaría entregar ahora en este minuto es: nuestra generación, Hernán, nuestra generación con Luciano y de nuestros padres para atrás, es una generación de sacrificio, es una generación que nuestros padres lo pasaron mal. España en el año 36 tuvo una guerra civil, cruenta, difícil, hubo mucha pobreza, y la juventud de hoy no tiene esa experiencia. Nacieron con televisores, con computadores, con internet, con de todo. Y esa no es la realidad. Y Chile, particularmente, en mi opinión, es un país absolutamente consumista. Somos consumistas. Yo veo gente, y eso se puede ver en todos lados, gente que no tiene un ingreso muy importante, pero anda en la última moda con los celulares que valen 1.000.000 de pesos, y los renuevan, y eso es muy distinto a nuestra generación. Es muy distinto. O sea, el mensaje que yo quisiera plantear: señora, señor, ojo con la deuda, que lo hemos planteado tantas veces, Hernán. Ojo con la deuda. La deuda hay que pagarla y la deuda es cara. Y si yo puedo ahorrar, es mejor ser ahorrante que deudor. La deuda hay que manejarla. Hay que tener cuidado con la deuda. Y eso a nivel de persona natural, de gran empresario, de empresa pyme y a nivel del Estado. Los Estados hoy día están sumamente endeudados, sí, con los organismos multilaterales. Y eso al final es pobreza. Si los gobiernos no hacen bien su trabajo, y lo que estamos hablando es esto macro de China, España, Europa, etcétera, Estados Unidos, si ahí las cosas a nivel macro no se están haciendo bien y están endeudando el país, ¿quién va a pagar la deuda al final? Los que trabajamos. Así es, así es. Así es. Así. Permítame un punto. Estamos a esta hora, son las 11:43, estamos en Educación Financiera con Alejandro Mancilla desde Santiago y por supuesto desde Madrid, acompañados con Luciano, ex director a nivel mundial del Banco Santander. Y nos está escuchando Roberto, Alejandro. Te manda muchos saludos, Roberto, y nos pide un favor, que hablemos un poquito, que le anuncie que este martes empieza, el martes 16 hasta el miércoles 18, Foro Nacional sobre boleta de venta de servicio electrónica y petición administrativa y término de giro, que obviamente va a estar Transbank, el Servicio de Impuestos Internos y otro organismo también van a estar ahí en este foro. Ya van más de 1.000 personas inscritas en este foro nacional a través de Zoom, por supuesto. Así que ingresen a la página del Consejo Regional Valparaíso, del Colegio de Contadores, y ahí están las indicaciones cómo ingresar a este gran foro nacional, que se nos viene la famosa boleta electrónica en nuestro país, Alejandro, y nos acaba de mandar ahí un WhatsApp y te saluda con mucho cariño Roberto, que es presidente del Consejo Regional Valparaíso del Colegio de Contadores de Chile. Sí, encantado, Roberto, y muchas gracias por tu saludo. Me incorporaré al foro aquel de la boleta electrónica, porque para comentarle a Luciano, desde hace varios años ya en Chile, todo lo que es la factura ya no es en papel, es todo electrónico. Y ahora hay un plazo que vence hasta marzo de este año, del próximo año máximo, en que toda la boleta de compra, venta y servicio también va a ser electrónico. Entonces hay muchos pymes y muchos microempresarios van a tener que incorporarse. Sí, y gran aporte que hace el Consejo Regional Valparaíso con estos foros, sí, con esta educación, sí, que nosotros tenemos el día martes, un espacio para ellos que
se llama La Hora de los Contadores, Luciano, es porque nosotros estamos haciendo una radio distinta, Luciano. Generalmente la radio en la mañana echando la talla, hablando de fútbol y otras cosas. Aquí se hablan temas serios. Aquí tenemos educación financiera con Alejandro Mancilla, que no lo conozco personalmente, solamente lo conocí a través de esto, del Zoom. Y bueno, y le propuse hacer este programa y gentilmente... Y a través de Roberto nos A conocimos. través de Roberto. Tengo también un programa agrícola el día domingo. Tengo un programa como el de los contadores. Programa realmente importante de hacerle entender a la gente, de educar a la gente a través de la radio. La radio, tú sabes, llega a todos lados. Es muy importante todavía. No encuentran algo masivo que lo reemplace. La radio, mejor. Sí, es muy importante. Así que siempre voy a agradecer a Alejandro. Tenemos cada día, cada sábado, un gran invitado como tú, Luciano. Oye, de todas las formas de lo que estáis hablando, y dentro de la experiencia mía, como yo os he comentado, yo llevaba todo el tema de reclamos a nivel bancario y a nivel de las entidades. También es un tema que ha ido cambiando muchísimo. Años atrás eran las comisiones que cobraban los bancos, por ejemplo en Chile, las comisiones del cierre de cuentas, que no te cerraban las cuentas y encima te cobraban, que la tarjeta que la querías cerrar y que te seguían cobrando cosas y que tenías que ir a la súper y bueno, eran los típicos problemas cuando no era otro tipo de problemas que podían ser pues ya los productos de inversión en los que realmente pues a lo mejor la gente no estaba preparada o no la habían preparado para hacer inversiones en ese tipo de productos y al final lo que pasaba es que perdían dinero, desgraciadamente. Sí. Eso es en términos generales lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Sí, retomando el tema económico, una de las cosas importantes que nosotros tenemos acá, Luciano, que es el Banco Central, que tú sabes, es autónomo, se ha mantenido así, creo que ha dado una buena decisión política que se tomó, una decisión política muy buena que se tomó y que ha dado ciertas garantías para manejar un poco el tema económico en nuestro país. Ahora obviamente viene una nueva constitución, seguramente van a querer tocar ese tema, ojalá mantengan la autonomía del Banco Central, porque creo que ha dado muy buenos resultados y también ha tenido una tasa monetaria realmente importante, con una tasa bastante baja que ha permitido que algunas pymes puedan reinventarse, tomar créditos blandos, porque hoy día, como dice Alejandro, hemos tenido que tomar créditos decisiones. Y esos créditos hay que pagarlos y cuando la tasa de interés es muy alta se complica muchísimo el tema, pero en general acá se han mantenido las tasas bastante bajas. ¿Qué te parece a ti con la autonomía de nuestro Banco Central? Mira, yo estoy totalmente de acuerdo porque en cierta medida pues sabía cómo funcionaba el Banco Central de Chile. Ten en cuenta que cuando iba a Santiago pues tenía reuniones generalmente con la Superintendencia de Bancos y más que nada para saber cómo iba el banco nuestro, con la relación que tenía con ellos y también con el Banco Central, por supuesto que también. Lo que os puedo decir es, para nosotros, cuando digo nosotros, para los españoles que hemos ido a trabajar a vuestro país y empresarios, lo que sí que tenemos muy claro es que las entidades financieras chilenas son serias. En términos generales, Chile, os voy a decir lo que me dijo a mí un director que yo conocí en el banco, que había estado trabajando un tiempo en Chile y me dijo: Luciano, te voy a definir qué es Chile. Dice: mira, Chile es una buena casa en un mal barrio. Eso es Chile. Mira. Eso es lo que me dijo. Mira. Y el conocimiento que yo tengo de Chile desde el año 82, en el que prácticamente desde entonces he ido todos los años y varias veces al año, Chile ha despertado, Chile ha subido muchísimo. Yo cada vez que iba a Chile yo veía que había alegría, veía que subía el país. Lo que sí que también detectaba es que últimamente estaba muy caro. O sea,
salía más caro a lo mejor salir en un restaurante a almorzar en Santiago que en Madrid, por ejemplo. O sea, era una cosa, y en cambio también os puedo decir, el año pasado estuve allí y estaba todo lleno. Ibas a cualquier sitio y estaba lleno. Yo decía, pues yo no sé dónde sale este dinero. También veían los autos, todoterrenos, cantidad de todoterrenos. Y yo decía, oye, esto vale mucho. Y eso es, en cierta medida, lo que viene a decir también Alejandro. Ha habido un tema de deuda. Ahí nos hemos endeudamiento y hemos tenido una alegría desmesurada para hacer una serie de cosas que estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Por desgracia, hay que decirlo. Es que es así. Es así. Alejandro. Me encantaría, Luciano, escuchar tu experiencia a nivel mundial y que nos comentaras, ya algo mencionaste de Chile, a nivel de España y a nivel de Europa, porque tú también ibas a Inglaterra y a otros países del mundo, para conocer cuáles eran, y que en general se mantiene, los problemas de los clientes con los bancos, porque en Chile yo también tuve a cargo el tema de los reclamos con la superintendencia en un banco bastante grande aquí en Chile, y me tocaba administrar todos los reclamos que hacían los clientes con el banco y que llegaban a la superintendencia, y la superintendencia los mandaba al banco y los filtrábamos nosotros. Y los problemas era que les cobraban de más, que no respetaban las tasas de interés, que las comisiones eran muy altas, que no les cerraban las cuentas, lo mismo que mencionaba Luciano. Hoy día eso es más o menos similar. Y cuando las grandes instituciones no atienden bien los requerimientos de las personas, de los pymes, de las empresas y de las personas naturales, sin duda que se genera una molestia. Con Luciano podemos decir que somos conocedores del mundo de la banca, razonablemente, y yo en mi experiencia personal, yo me he peleado varias veces con los bancos, porque he considerado que me han cobrado cuestiones indebidas, y eso también se da. Porque el banco, ¿quién al final es el banco? ¿Quién es el banco? El ejecutivo de cuenta que uno tiene al frente. Ese es el banco. Y si el ejecutivo no sabe bien del tema que estamos hablando, o te están cobrando indebidamente o correctamente algún costo, alguna comisión, y no la sabe explicar, el problema es el banco, no es el ejecutivo aquel. Entonces, en ese contexto, ¿cuál es tu experiencia, Luciano, que tú recibías a nivel mundial, digamos? Porque los problemas que pasan en el mundo finalmente van a rebotar aquí igual. Mira, en términos generales, la banca ha habido momentos que no tenían el personal adecuado, con la preparación adecuada para poder atender a los clientes. Me refiero en cuanto a tema de productos. Hoy en día eso ha cambiado mucho a nivel mundial, porque ahora mismo el problema que están teniendo las entidades financieras es, ya se ha puesto muy serio el tema y les están sancionando y les están multando. Desgraciadamente, hasta que no te multan o no te sancionan, pues a lo mejor no toman las medidas adecuadas. Ese es el tema principal. Pero sí es cierto que como no pasaba nada, pues yo no sé si había una serie de empleados que tenían unos objetivos y lo que cumplían eran los objetivos y eran lo que necesitaban hacer. Y eso no puede ser, no puede ser. O sea, bajo mi punto de vista, yo al menos, cuando hemos estado trabajando en España y con el presidente, con don Emilio Botín, que era de quien dependía, don Emilio Botín tenía un tema que era muy claro y decía: quiero saber cuál es el problema del cliente. ¿El cliente tiene contrato? Sí. ¿Qué dice el contrato? Esto, pues nos tenemos que ajustar a lo que dice el contrato. Y todo lo que salga fuera de contrato, pues eso, si el banco ha roto un plato, tendrá que pagar el plato. Así de claro. Yo os puedo decir que el tiempo que yo he estado, por lo menos en España, el tema era así, y la cultura que queríamos también desarrollar en el resto de los países era la misma.
Otra cosa, también os digo una cosa, por ejemplo, yo en Inglaterra, la verdad es que me asustaba a veces porque había clientes que allí, cuando te hacían un reclamo, además tenías una sanción que tenías que pagarle. A lo mejor, imaginaros que yo he llegado a ver una persona que había tratado de sacar dinero de un cajero automático nuestro con una tarjeta de otro banco y no le dio dinero, no le dio libras. Nos puso una reclamación y tuvimos que pagarle, me parece que eran 12 libras como multa, y para resarcirle pues el enfado, el enojo o el tiempo que estuvo peleándose esa persona con el cajero automático. Eso en España no ocurría. Entonces, cuando yo estaba en Inglaterra, yo me sorprendía porque yo veía el típico cliente que hace reclamaciones una detrás de otra. Yo decía, vamos a ver, si yo en España tengo una reclamación con un banco y mi banco no me funciona bien, yo me voy de este banco y me voy a otro banco. Y yo en Inglaterra me sorprendía porque seguían insistiendo y lo único que hacían era reclamar, y yo creo que era más por el tema de la sanción que estaban percibiendo, por lo menos en ese país, no en otros, porque os puedo comentar que en Alemania no es así, que en Polonia tampoco es así, que en Estados Unidos tampoco es así. O sea, es una característica, como yo siempre digo, cuando preguntaba con el tema de Inglaterra, me comentaban, dice, mira, aquí hay dos hobbies. Uno es hacer colas y el segundo reclamar. Eso en términos generales. Y al menos lo que os puedo decir es que eso era cierto allí. Generalmente, todos los problemas máximos que nos hemos encontrado siempre han sido con el tema de comisiones. Porque como podéis comprender, con el tema de productos es una minoría. Es mucho menos gente la que puede tener problemas de inversión o que el producto no funcione bien. Pero vean, generalmente el tema de tarjetas, tema de comisiones, tema de cuentas, tema de adeudos indebidos, nada más. Perfecto. Bueno, qué pena, pero se nos terminó el tiempo. Son las 11:57, Alejandro. Hemos llegado al final del programa. Bueno, esperemos que nos acompañe en otro momento nuestro amigo aquí desde Madrid, porque creo que ha sido un aporte tremendo. Luciano Pérez San José desde Madrid, ahí ese consejero, director del Banco, del Banco Santander a nivel mundial. Una opinión muy válida, muy importante. Espero te vamos a molestar en algún minuto para que nos acompañes nuevamente acá. Muchas Luciano. gracias. Así que te quiero agradecer y mandarte un abrazo gigante desde Chile, y gracias, amigo, por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias a todos vosotros y a todos los oyentes y televidentes, y también deciros que también me considero uno más y me considero muy chileno. Perfecto, Sí. perfecto. Sí, Bueno, sí, también se le sale el sí, bueno, está bien. Sí. Alejandro, amigo mío, gracias por acompañarme cada sábado, ¿no? Encantado, Hernán, y muchas gracias, Luciano, por tu gran aporte, tu mirada, y te vamos a molestar nuevamente. Realmente un aporte, y todo esto, como lo hemos repetido siempre, es un granito de arena en este tema que es tan desconocido y que tiene tanto efecto, cuando uno lo conoce, tanto efecto positivo, y para el bien del sistema, que es la educación financiera. Los temas financieros son muy, muy relevantes. Y nosotros modestamente lo único que hacemos es aportar un granito. Así que muchas gracias. Sí. Y de hecho te cuento al aire que yo tengo una sección que se llama, donde publico todo lo que tiene que ver con economía. Ahora esa sección se va a llamar Educación Financiera, donde vamos a estar entregando toda la información, estos programas, por supuesto, y también toda la información que tiene que ver. Así que ahí a lo mejor vamos a molestar a Luciano que nos envíe datos importantes también desde allá, desde Europa. Gracias, Alejandro, gracias, Luciano. Me dan un segundito y ya estoy con ustedes fuera del micrófono. Bueno, estuvimos con Educación Financiera, con Alejandro Mancilla en esta mañana de día sábado. Vamos a la pausa y ya regresamos con ustedes. No se vayan de la compañía de la radio. Hemos presentado Educación Financiera. Volveremos a encontrarnos el próximo sábado por todas nuestras plataformas.